Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Un día después del intercambio de rehenes y presos entre Hamás e Israel, el ejército israelí mató a 6 personas en la Franja de Gaza, argumentando que se aproximaron a sus soldados. Mientras tanto, la ONU y la Cruz Roja exigieron la apertura de todos los cruces hacia Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria. En Francia, Sébastien Lecornu se dirigirá a los diputados después de la aprobación por el Consejo de Ministros de sus planes de presupuestos para 2026. Pero el futuro de su gobierno depende del Partido Socialista. Si no está convencido, podría votar la censura con la izquierda radical y la extrema derecha. El presidente de Madagascar disolvió la Asamblea Nacional antes de un posible voto de destitución, mientras su paradero sigue desconocido, lo que provocó nuevas manifestaciones para pedir su renuncia después de 3 semanas de protestas contra los cortes de agua y de luz. Estados Unidos y China no logran ponerse de acuerdo. Las dos potencias económicas mundiales elevan las tensiones en medio de la guerra comercial desatada por la administración Trump, que ha llevado al gigante asiático a diversificar los mercados. La soja se ha convertido en la nueva protagonista de la disputa. Lo analizamos en minutos con nuestro invitado del día. Iniciamos en la Franja de Gaza. Un día después del intercambio de rehenes y de presos palestinos entre Hamás e Israel y de la cumbre de Donald Trump en Egipto, el ejército israelí mató a 6 personas en el devastado enclave palestino, argumentando que se aproximaron a sus soldados al traspasar la línea amarilla del acuerdo de alto el fuego vigente desde el viernes. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad gazatí informó que se trataba más bien de personas que estaban intentando llegar a sus casas o a lo que queda de ellas. Ampliamos con este informe de Samuel Salgado Castro. Es la primera vez en mucho tiempo que Saed al-Banna puede volver a caminar por la ciudad de Gaza sin el potencial impacto de un bombardeo. Entre los escombros busca rehacer su vida luego de vivir en Jabalia, el mayor campamento de refugiados del enclave palestino. A diferencia de lo que la gente piensa de nosotros, somos un pueblo que apoya la paz y la amamos. Agradecemos cualquier esfuerzo, sea cual sea, de cualquier país, del presidente estadounidense Donald Trump, de quien sea. Agradecemos a todos los países que contribuyeron a detener la guerra. Muchas gracias a ellos. Esta es la vida en las calles de Gaza, un día después de que varios países respaldaron el plan de paz de Estados Unidos. Un acuerdo incierto que no fue firmado ni por representantes del grupo islamista Hamás ni por Israel. La cumbre de paz en Sharm el-Sheikh, de principio a fin, tiene como objetivo proteger únicamente a Israel. Vela por el pueblo israelí, al que consideran oprimido, mientras que Israel es un pueblo colonial, el mismo que oprimió al pueblo palestino y colonizó su tierra. Aún así, la implementación de la primera de 3 fases del acuerdo de Trump permitió el regreso de prisioneros palestinos de cárceles israelíes que pudieron reencontrarse con sus familias. También la retirada parcial del ejército israelí de algunas zonas de la Franja de Gaza y la ratificación de un alto el fuego, frágil. Este martes, el Ministerio de Sanidad palestino, controlado por Hamás, informó de la muerte de varios palestinos por fuego israelí al norte de Gaza. Y del lado israelí, este martes se confirmó la identidad de los 4 cuerpos de rehenes muertos en Gaza que Hamás entregó el lunes, pero faltan todavía 24 cadáveres de rehenes por entregar. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que la entrega tomará más tiempo por la magnitud de destrucción de los edificios donde eran guardados. Aquí los detalles. En este hangar sumido en la oscuridad, los cuerpos de 4 rehenes asesinados en cautiverio en Gaza son finalmente entregados por Hamás, un convoy de la Cruz Roja con destino a Israel, quien los identificó. Entre ellos el de Bipin Joshi, estudiante nepalí de 24 años que trabajaba en una granja del Kibbutz Alumim en el momento de su secuestro. El alivio de ver sus restos mortales de vuelta en suelo israelí se vio rápidamente sustituido por la ira de las familias de las otras 24 víctimas cuyos cuerpos siguen desaparecidos.
Se trata de una violación flagrante del acuerdo por parte de Hamás. Esperamos que el gobierno israelí y los mediadores tomen medidas inmediatas para reparar esta grave injusticia. El domingo, las autoridades israelíes habían dicho que no esperaban que todos los rehenes fallecidos fueran devueltos el lunes. Pero ante el número de cadáveres que faltan, el ejército israelí insta a Hamás a acelerar el proceso. Exigimos que Hamás respete su parte del acuerdo. No cesaremos hasta que todos los rehenes se reúnan con sus familias y sean enterrados en Israel. Hamás ha admitido que desconoce el paradero de los restos mortales de algunos rehenes fallecidos. Podrían estar enterrados bajo los escombros del vasto campo de ruinas en que se ha convertido la Franja de Gaza. El grupo palestino había advertido que sería difícil cumplir el plazo impuesto por el acuerdo para devolver los restos mortales. Y volvemos un instante a la cumbre organizada el lunes en Egipto para la paz en Gaza, en la cual participó de forma inesperada el presidente de la FIFA. Gianni Infantino anunció que desde la Federación Internacional de Fútbol Asociación se lanzará un fondo para ayudar a reconstruir la infraestructura futbolística en los territorios palestinos y se dijo agradecido de poder haber presenciado un momento histórico. Escuchemos. Bueno, el papel del fútbol debe ser apoyar, unir y dar esperanza a la región. En Gaza, en Palestina, por supuesto, ayudaremos a que el fútbol vuelva, junto con la Asociación Palestina de Fútbol, a cada rincón del país. Traeremos balones, construiremos campos, traeremos entrenadores, ayudaremos a organizar competiciones y lanzaremos un fondo para reconstruir la infraestructura futbolística en Palestina. Y en otro orden de ideas, en Francia, día decisivo para Sébastien Lecornu. El primer ministro francés pronunciará este martes su discurso de política general ante los diputados. Sus planes de presupuestos para 2026 fueron así aprobados esta mañana por el Consejo de Ministros. Sin embargo, el futuro del nuevo gabinete que fue nombrado el día domingo es incierto. Las posiciones de extrema derecha y de izquierda radical presentaron una moción de censura que serán debatidas el jueves y solo los socialistas podrían salvar al nuevo gobierno. Ampliamos a continuación. Primera reunión de trabajo para el nuevo gabinete de Lecornu, en Matignon. El primer ministro invita a su nuevo equipo a dejar de lado los egos. Gracias por haber aceptado entrar en el gobierno de la República en el momento que, como sabemos, es difícil y en el que, en el fondo, nuestro único objetivo y nuestra única misión es, evidentemente, superar y dejar atrás esta crisis política en la que nos encontramos. Este martes, Sébastien Lecornu pronunciará su discurso de política general ante la Asamblea Nacional. Agrupación Nacional y la Francia Insumisa han presentado sendas mociones de censura. Los diputados de extrema derecha ya han prometido derrocar al nuevo gobierno, al igual que los de izquierda, con la notable excepción de los socialistas, que solo esperan una cosa. Es evidente que se debe anunciar la suspensión de la aplicación de la reforma de las pensiones, al menos hasta las elecciones presidenciales de 2027, que será la gran cita democrática para decir basta a esta reforma. La ecuación es sencilla. Sumando los votos de la derecha, los macronistas y los centristas de Liot, solo se alcanzan 233 diputados, insuficientes para rechazar una moción de censura. Con los socialistas, en total ascendería a 302 diputados y la moción sería rechazada. Si Sébastien Lecornu fracasa, su ejecutivo sería el quinto en caer en un año y medio. En más información, en Madagascar reina el caos. El presidente Andry Rajoelina, quien huyó a un lugar seguro desconocido, disolvió la Asamblea Nacional antes de un posible voto de destitución en su contra, lo que provocó nuevas manifestaciones para pedir su renuncia. Desde el 25 de septiembre, miles de ciudadanos protestan contra los cortes de agua y de luz. El lunes, en un mensaje de video, el mandatario descartó dimitir. Ahora en información de la región latinoamericana, este domingo los bolivianos regresarán a las urnas para elegir a un nuevo presidente. La contienda por llegar a Palacio Quemado está entre dos candidatos de derecha que gobernarán un país en crisis económica y política y terminarán así con 20 años de gobierno del movimiento al socialismo. Se trata de Rodrigo Paz y el exmandatario Jorge Tuto Quiroga. Escuchemos lo que dicen en la recta final de sus campañas. Te pedimos el voto para terminar con la gastadera, con la robadera y con esa subida de precios que nos tiene a todos angustiados y sufriendo. Y lo vamos a hacer desde el principio para parar esa angustia de la inflación y los precios que suben para que la platita te alcance. Te pido que votes y marques diciendo
es con Tutu y JP. Tenemos que ser un binomio transparente. Por eso nosotros le decimos no a los divisionistas, no a los clasistas, no a los racistas, carajo. Se acabó el racismo en Bolivia. Y en Colombia, Yendry Velázquez y Luis Peche Arteaga, ciudadanos venezolanos que emigraron al país vecino tras alegar persecución política, fueron baleados en Bogotá este lunes. La policía de la capital informó que se encuentran estables en una clínica de la capital, en tanto el presidente colombiano Gustavo Petro y la líder opositora venezolana y Nobel de Paz María Corina Machado fueron los primeros en reaccionar. Samuel Salgado Castro tiene todos los detalles. Dos activistas venezolanos resultaron heridos en un ataque armado en Bogotá. Luis Alejandro Peche y Yendry Velázquez se disponían a tomar un transporte público en el norte de la capital colombiana cuando dos sujetos en moto les dispararon, según un informe preliminar de la policía. Se puede establecer que el vehículo que habría participado en los hechos habría salido del mismo inmueble, del mismo edificio, minutos antes del hecho. Dentro de este vehículo fueron halladas las dos pistolas que habrían sido utilizadas para cometer los hechos. Estamos haciendo la trazabilidad para lograr la identificación plena de estas tres personas que al parecer habían participado y se dieron a la huida. Yendry Velázquez y Luis Peche Arteaga migraron a Colombia alegando persecución política luego de las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024 que le dieron un tercer mandato a Nicolás Maduro. En el caso de Yendry Velázquez, también es defensor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Luis Peche afirmó que seguirá defendiendo la pluralidad de opinión. Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país. Hoy mi hermano de vida, Yendry, y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando, pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo. La líder opositora venezolana y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, pidió al gobierno colombiano esclarecer lo sucedido. Este ataque constituye una grave agresión no solo contra ellos, sino contra toda la labor de protección y promoción de los derechos humanos en la región. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló en sus redes sociales que las autoridades no tenían conocimiento sobre amenaza alguna contra estas dos personas, pero anunció que aumentará la protección de los activistas venezolanos en el país. Es momento de nuestro invitado del día. Las tensiones comerciales entre las dos potencias económicas del mundo siguen en aumento. Estados Unidos anunció que a partir del 1 de noviembre impondrá aranceles del 100% a China después de que Beijing anunciara nuevas restricciones a las exportaciones de minerales de tierras raras. Y para platicar sobre este tema, saludo con mucho gusto al doctor Enrique Dussel Peters, quien es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM y de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Bienvenido y gracias por la comunicación, doctor. ¿Qué tal? Un abrazo, gracias por la invitación. Otro de vuelta. Aquí lo saludamos Daniela Blandón y yo para poder platicar acerca de este tema. Daniela, bienvenida. Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Estamos ante un escenario del descarrilamiento de meses de avances en las conversaciones comerciales, quizá? Mira, estamos en medio, desde una perspectiva de largo plazo, estamos siendo testigos de la profunda confrontación entre Estados Unidos y China, las principales dos economías globales que vienen negociando desde hace varios meses. Yo te recuerdo concretamente desde el 2 de abril de este año, y bueno, con múltiples cartas en este proceso de negociación de semiconductores, a acero, a tierras raras, y me temo que muchas otras cartas en las siguientes semanas, meses y años, ¿no? De parte y parte. Hoy justamente también entran en vigencia nuevas tarifas portuarias de parte y parte, pero ¿quién le hace más daño a quién en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China? Me temo que las dos economías dependen profundamente entre sí. Yo les recuerdo, hasta hace 2 o 3 años, Estados Unidos y China eran sus respectivas principales
socios comerciales, es decir, estaban profundamente vinculadas en cadenas globales de valor específicas, y en la actualidad este desempotramiento, este disembedding entre ambas economías ha continuado, pero siguen siendo profundamente codependientes una de la otra directamente y a través de terceros países. Ahora nos gustaría hablar acerca de si China, en su posición de segunda potencia mundial económica, podría sostener o no su comercio si finalmente Estados Unidos decide imponerle este 100% de aranceles. Hay que decirlo, el presidente Xi Jinping ha dicho que se trataría de un impacto más bien limitado. Mira, te recuerdo que en el corto plazo, desde la semana pasada, China ha buscado integrar una nueva carta, una nueva ficha en la relación y en la negociación comercial entre ambos países, que es la de las tierras raras. Esto ha conmocionado globalmente, en cuanto a que múltiples cadenas globales de valor dependen de estas tierras raras, y de pronto la propia República Popular China ha jugado más duro en este proceso de negociación, levantando la mano, dando un manotazo y dando a entender que la inteligencia artificial, buena parte de la fabricación y producción de semiconductores y de electrónicos para la industria civil y militar, todas estas dependen de las tierras raras, en donde China tiene un poder prácticamente monopólico. Señor Enrique, quiero analizar o que nos ayude a analizar el papel de América Latina dentro de toda esta guerra comercial, y voy a dar dos ejemplos. Uno de ellos es que Estados Unidos, las exportaciones de Estados Unidos a China caen drásticamente un 27% en septiembre, pero las exportaciones chinas a otros países, a otros territorios, incluyendo América Latina, por ejemplo, crecen 15%. Esto da a entender como si estuviera reemplazando, por así decirlo, un mercado con otro. Ese es uno de los ejemplos. Y el otro ejemplo es el de la soya. Deja de comprarle soya a Estados Unidos y empieza a comprarle soya a Brasil y Argentina, que son grandes exportadores. Entonces, ¿por qué no nos ayuda a analizar, por favor, cómo se está beneficiando, si se quiere, América Latina de esta guerra comercial? Mira, en el Centro de Estudios China-México de la UNAM que dirijo, hemos tratado de destacar el concepto de nuevas relaciones triangulares, es decir, estamos siendo testigos de esta profunda confrontación entre Estados Unidos y China y terceras regiones y países, léase América Latina y el Caribe. Tendremos que tomar decisiones sobre cientos de temas como institutos Confucio, inversiones, comercio, etcétera, etcétera. Yo te recuerdo, en el siglo XXI, la presencia china ha crecido en forma muy sustantiva. Los dos ejemplos que nos estás dando son buenos ejemplos de esta nueva relación triangular. América Latina, países específicos pueden optar por vender a China o a otros países. Entonces, esta nueva relación triangular en la confrontación con Estados Unidos está siendo tremendamente compleja. Países como Argentina, Brasil, Chile, pero también México, incluso países que no tienen relaciones diplomáticas con China, se están viendo envueltas en el día a día, en la negociación y en la confrontación entre las dos principales economías del mundo y que son los dos principales socios comerciales de América Latina y el Caribe. Justamente, doctor, pero también Daniela, en línea con lo que decías sobre la diversificación de los mercados y sobre la falta, nos lo comentabas ayer aquí en el estudio, Dani, de que en 20 años todavía China no ha comprado soya a Estados Unidos. Doctor, ¿cómo se ha convertido este producto de alguna manera en protagonista de la disputa, la soya? Mira, a ver, la soya es un commodity,
hay diferentes grados de manufactura de la soya, hasta lograr aceite de soya, tortas de soya, etcétera, etcétera. En los últimos años, por cierto, el precio de la soya ha disminuido, pero ante esta confrontación entre Estados Unidos y China, por ejemplo, específicamente, incluso nuevos y altos aranceles de Estados Unidos unilaterales a Brasil, por ejemplo, esto ha orillado a que China, en vez de comprar la soya y otros productos, por cierto, que China históricamente se proveía de Estados Unidos, ahora lo hace crecientemente de terceros países. Argentina y Brasil en América Latina son opciones importantes. Esto resulta al enojo de productores estadounidenses, etcétera, etcétera. Entonces estamos en una tensa confrontación que no solo afecta a Estados Unidos y a China, sino que a terceros países. Sí, y para complementar un poco también, Donald Trump ha tenido que salir a decir que va a ayudar a sus productores de soya porque efectivamente China representa un 40 o un 50% del mercado de exportación de soya de Estados Unidos y no tienen a quién venderle, hoy por hoy no tienen a quién venderle esa soya. Es más fácil conseguir vendedores que conseguir compradores para los productos. Ahora le pregunto, señor Dussel, llevamos varios meses en esta guerra comercial, no solamente con China, sino con otros socios de Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir de cómo al día de hoy se han visto impactados los bolsillos de los consumidores, bien sea en Estados Unidos o en los países que son sus socios? Mira, existen debates en Estados Unidos sobre el impacto de estas, yo diría, erráticas medidas por parte de la segunda presidencia de Trump, amenazas, contramedidas. Es realmente difícil seguirle el paso, pero existe, yo te diría, cierto consenso que en el transcurso del año estos aranceles tendrán impactos con el consumidor en Estados Unidos y, por cierto, en otros países. Países como México, por ejemplo, se están viendo orillados a tomar medidas semejantes a las estadounidenses en contra de las importaciones chinas, ante la importante presencia china en mercados específicos, en autopartes, automotriz, electrónica, el impacto que puede tener ante la compra o no de commodities específicas, como pudiera ser la soya, etcétera. Me parece que hay un consenso importante en cuanto a que, en fin, entre otras, la inflación de los respectivos países se verá afectada. Hay un cierto consenso de un aumento paulatino de la inflación, consumidores en Estados Unidos, entre otros. No obstante, yo te diría, sorprendentemente, el impacto de los aranceles en los precios, por ejemplo, en Estados Unidos, sorprendentemente, no ha sido inmediato. Ha habido una distribución, yo te diría, del aumento de los precios por parte de los importadores, exportadores y los propios consumidores. Claro, señor Dussel, esta guerra comercial también tiene otras repercusiones que no necesariamente se ven reflejadas en los precios que la gente paga por los productos que consume. También se ve reflejado en la bolsa, en el oro. El precio del oro no encuentra techo. Todos los días se está rompiendo récords históricos. ¿Por qué no nos cuenta un poco también cómo es esa relación entre la guerra comercial y los mercados que están disparados, por lo menos el mercado de los commodities y del oro y de la plata? Mira, en términos incluso muy amplios, creo que estamos viendo la transformación del orden mundial en términos del comercio, de inversiones, como lo conocíamos desde mediados de los 40 del siglo pasado. El sistema de Bretton Woods, el fundador del sistema de Bretton Woods, Estados Unidos, está planteando que ya no se va a regir bajo sus propias reglas, ¿no? Y esto afecta, en fin, flujos de capitales, de inversiones, comercios,
sub y bajas, yo te diría, en creciente incertidumbre en los mercados, con el anuncio por parte de China y su Ministerio de Comercio de un mayor control en las tierras raras, la respuesta de Donald Trump, una nueva amenaza de incremento arancelario. El resultado fue una caída de la bolsa. Posteriormente Trump indica de que llegarán a un amigable encuentro y resultado con China, vuelven a subir las bolsas, etcétera, etcétera. Todo esto es resultado, yo te diría, de una importante incertidumbre en general y en mercados y en cadenas globales de valor específicas, que puede ser oro, pueden ser los bonos del Tesoro a 10 años, etcétera. Le agradecemos mucho al doctor Enrique Dussel-Peters por este análisis en medio de esta guerra comercial, ya decíamos, entre dos potencias, pero también una guerra comercial desatada a nivel mundial. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Y gracias a ti, Dani Blandón, por participar, siendo nuestra experta en economía aquí en France 24, para poder complementar, bien decías, mercados, pero también el impacto a los consumidores, que en algunos casos no es directo. Claro que sí, para eso estamos. Y también es muy importante anotar, el oro ya está en cerca de $4.200 por onza. Esto es un precio, sube más del 50% solamente en lo que va corrido del año. Entonces, para que veamos también cómo este tipo de decisiones también afectan otras cosas de la vida, no solamente el precio que pagamos en el supermercado, también el precio en la bolsa, también el precio del oro. Y pues bueno, para eso estamos acá, para explicarlo. Claro que sí, muchísimas gracias, nos vemos al rato. Claro que sí. Y gracias a ustedes por su compañía. En breve regresamos con más información aquí en France 24. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité. RFI y France 24 presentan. Les invitamos a hacer una escala en París. Con personalidades del mundo de las artes, la ciencia, la política, el deporte. Un puente entre París y Latinoamérica para acercarles toda la actualidad y el debate de ideas. Ahora hay un periodo de América Latina súper fuerte. No son únicamente de nuestros, sino tienen esa capacidad para trascender. La libertad no existe como absoluto, sino como liberación. Con los protagonistas que a usted le interesan. Escala en París, un programa en colaboración con RFI, presentado por Aida Palau y Florencia Valdés.